At a supermarket in France. Teología para profanos. El siguiente es un podcast independiente. Las opiniones en el contenido son personales y pertenecen únicamente a quienes las digan. No representan a ninguna institución u organismo. Todo comentario es con fines satíricos y no intenta ofender a ninguna persona, grupo o colectivo en particular. Pedimos disculpas de antemano. ¿O no? El exceso de profanidad es perjudicial para la salud. Artículo 9, 6666 de 1986. Prohíbas el expendio menor de edad y ofendiditos. Ley 616 de 1984. El siguiente podcast puede contener material sensible. Se recomienda abstenerse. Diga no a la piratería. Even after 500 plays, our high-fidelity tape still delivered. Bueno, muy buenas, ¿cómo están mis queridos profanos? ¿Cómo me les va? Espero que estén muy bien. Hoy, como siempre, está nuestro equipo de trabajo acá. Me acompaña Sergio. Jaire. Me acompaña Eric. ¡Hola! Me acompaña Juan. Como él siempre, el único decente en esta mesa. Sobre todo, maricón. Y tenemos dos invitados especiales. Querido Julián, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias por la invitación. Ah, muy bien, muy bien. Y Carito, ¿cómo estás? Hello, muy bien, ¿y ustedes cómo están? Muy bien, con tal de que no hables paisa, seremos todos felices. Pues al que no le gustó que no me escuche. Listo. Bonche. Listo. Nuestros compañeros son teólogos como nosotros. Estudiantes de teología. Bueno, Nadie estudiantes se ha de teología, nadie se ha graduado acá. Maldita tesis. Sí, entonces digamos que todos nosotros acá, 6 estamos en nuestros procesos de tesis, así que estamos atormentados con un tutor a nuestras espaldas. Bueno, ¿cómo me les ha ido? ¿Qué tal esta semana? ¿Qué tal? ¿Qué se cuentan de nuevo, queridos profanos? Bueno, como siempre iniciamos con una noticia. Y yo les quiero hacer una pregunta. ¿Ustedes han escuchado de Mindar? ¿Mindar? No. Mindar. No. No, ni idea. ¿No? ¿Ni idea? Ni idea. Resulta que en China los budistas han estado muy preocupados por la disminución de sus fieles. Y entonces... ¿Fieles Sí, ¿de qué cristianos? religión? No, los Pues dije acá budistas. Ah, Casi perdón. budistas. Dije budistas, joven. Es que lo ignoré. O sea, como siempre lo hacen. Bueno, han estado muy preocupados porque han perdido como sus fieles seguidores, como lo quieran llamar. Entonces, hicieron algo súper ingenioso. Crearon un robot predicador. Ok. Entonces, es un robot predicador que solamente predica. O sea, él no tiene la capacidad de entablar una conversación con alguien y no tiene tampoco unos algoritmos de aprendizaje. O sea, simplemente tiene la habilidad de predicar. Y está ubicado en un templo budista en Tokio y ahí predica a los que van llegando, tanto a los turistas como a los fieles propiamente de la religión budista. Aunque Tokio queda en Japón, ¿no? ¿Me deja terminar? Correcto. Tokio queda en Japón, corrección. Bueno, omitiendo este momento. Qué buena pregunta. No, es en Hong Kong, perdón, en Hong Kong. Ok. ¿Qué dirán de nosotros en Japón? Estúpido. Bueno, entonces eso es lo que les quería comentar. ¿Qué opinan ustedes? Me respecto al parece tema? muy curioso porque en Alemania, si no estoy mal, la iglesia luterana tiene un pastor, un robot pastor que bendice. En 6 tipos de idiomas usted llega con una pantallita, toca y el robot le hace una bendición, le dice como algo motivador o espiritual, yo qué sé, y le puede hablar como hombre o como mujer, y está consagrado y todo como pastor. Interesante, ¿no? Sí. Incluso nosotros en este momento esta semana estuvimos en una conferencia de bioteología, por así decirlo. Y hay una de las preguntas que salieron es, pero realmente nosotros ¿por qué nos interesamos? Porque hasta que haya un robot que pueda dar sacramentos, nos llegaremos a preocupar. Y ya se está dando. Sí. Y ya se está dando. No son sacramentos. pero ya casi. Ajá. No, tampoco. Vamos a ver. Pues hay acercamientos. O sea, el hecho de que haya un robot luterano que... Sí, un robot luterano que de un luterano. que Pero es que confiese. ¿sacramento luterano? Sería un sacramental, sí. Ah, Sacramento solo sería, y eso, el bautismo. No, Y dije que eso, el luterano era el robot, no el sacramento. Bueno, o sea, el hecho que haya un robot confesando y que se dirija a usted y que sea capaz de bendiciendo. bendecir, perdón.
y que haya un robot budista que sea capaz de predicar, creo que ya Skynet. abre muchas puertas, ¿no? Skynet, Abre muchas puertas, Confiesa. sean buenas o malas, eso está a percepción personal. Pero sin embargo, hay muchas puertas que se pueden dar para caminos futuros en estas épocas de la tecnología, ¿no? Yes. ¿Qué opinas tú, Carito? Pues es que a mí me parece muy complejo. Porque realmente, o sea, una cosa es que el robot esté Traigan su coaccionado por todas sus, no sé, cosas cuánticas, místicas, no, místicas, ¿no? No, o sea, no tengo ni idea de cómo se llame la programación de los robots, pero bueno, está programado para hacer ese tipo de cosas. Pero él tendrá conciencia de qué es lo que está realizando, o sea, de qué es lo que está haciendo, porque una cosa es que esté programado y por programación imparta bendiciones según lo que le pida una persona y ya, y otra cosa muy distinta es que sea consciente de lo que está haciendo. Ese es el punto, porque, o sea, no me parece lógico, igual me parece que son métodos nuevos, pero no me parece lógico. ¿Para ti qué es la conciencia? No. Pero es el estado de autopensarse, de autodeterminarse, ¿sí? Pues Entonces, o sea, yo creo que estamos de acuerdo todos en que esos robots no tienen esa capacidad. Pero igual o que sea, digamos, hoy en día ninguna cosa máquina creada por el hombre tiene eso. A excepción de otros humanos, ¿no? es como dile a tu celular si te ama. A ver qué te va Cortana a me dice contestar. que me ama. ¿Me amas? Y me ha dicho que me ama. Google me dice que me ama. Exacto, esperen, pero hagamos el realmente te experimento. ama. Es un amor más sincero que el de ella. Incluso, ¿Me amas? no, pero fuera de broma, en una serie, por ejemplo, del Big Bang Theory, Kutrapali, como nunca tiene una pareja, una relación, compra un iPhone y le dice, Siri, ¿tú me amas? Maricas así. Y Siri obviamente dice, sí, yo te amo, un poco de vainas. Y Kutrapali empieza a llegar a tener cierto sentimiento por su teléfono. Hello? Hello. What's your name? My name is Siri. Look at that. There's finally a woman in your life you can talk to. Are you single? I don't have a marital status, if that's what you're asking. O la película Her. Aunque bueno, Sí. aunque Es que- el La punto, película Her. muchachos, esperen, Creo que el punto, esperen, el punto es la no realidad actual. No, pero esperen, el punto no es tanto la relación en cuanto hombre-máquina, sino religión-máquina. Y digamos, para problematizar, me gustaría que pensemos el momento en el que comenzaron a salir los medios de comunicación de manera masiva. Por ejemplo, un problema real en los años 50-60 era, por ejemplo, si una misa por radio es válida o no. Para Bueno, los que pero van. antes de continuar, quisiera hacerle la pregunta a nuestro otro invitado que no ha hablado en toda la sesión. Soy de incógnito. ¿Qué opinas tú Control N. respecto a estas nuevas tecnologías que se involucran en la religión, querido Julián? Yo creo que nos van a dejar sin trabajo. Sí. Sí, o sea, Si la de por sí ya cuestión- estamos pobres, ya... Sí, la cuestión de poner a otra cosa, a un objeto, a hacer las tareas del hombre, ¿no? Independientemente de lo que hagan. Si predican o son recepcionistas o los mismos electrodomésticos. ¿Hasta qué punto nosotros nos vamos a quedar ahí? Sí, porque en un estado vegetativo. pensémoslo también por nosotros, Vale. en cristianos del siglo XXI. Muchos llegamos, descargamos una prédica y la podemos a reproducir. Sí. Digamos, vacía. ahí sí no está, y digamos, el celular donde esté reproduciendo no está consciente de eso, digamos, ahí tocando lo que decía Carolina. Pero sería como leer Sí. un libro. Exactamente. Pero digamos, el problema aquí es hasta qué punto la tecnología con los robots no viene siendo lo mismo. La diferencia es que tiene una forma humana. No, Es que, porque un momento. Digamos, en el No. sentido de la prédica, yo no estoy hablando de O sea, administración es de como un sacramento. libro. no Un porque momento, qué pena, ¿quién está predicando? qué pena. Por ejemplo, si... El ser humano que programó detrás Como al un robot. libro y como una Ajá, y grabación. de hecho, si diéramos el caso, ahí está, qué sé yo, el robot llamado Pepito Pérez. Igual. Ajá, bueno, llamémosle Wally. Entonces está Wally ahí en la iglesia luterana reparchado. Y
cuando lo programaron, lo único que le hicieron fue meter una versión de grabación en diferentes idiomas para que cuando una persona llegara y lo oprimiera un botoncito del idioma al cual la persona habla, diga, listo, el Padre Nuestro en tal idioma. Bueno, y no sería, obvio eso no es luterano, pero... Y no sería... sí, pueden decir. Eso no sería lo mismo que Dios poniéndonos una naturaleza, pero en un grado de complejización exageradamente avanzado. O sea, porque Dios dice... Usted, ser humano, va a hacer tal cosa y tal cosa y tal cosa y va a crecer, se va a reproducir, sus células van a funcionar de tal manera, su cerebro funciona de tal otra. ¿No sería lo mismo? No, pero porque... en un grado extremadamente complejo. No, porque el ser humano tiene la opción, por ejemplo... ¿De no ser humano? No, tú tienes la opción de no creer. Y simplemente si no crees, pues no atiendes a la naturaleza y punto. Yo no estoy diciendo eso. Yo estoy diciendo es... cosas como el procesar la glucosa en el cuerpo. Eso es una programación. El hecho de pensar con el lenguaje, hay partes del cuerpo que procesan el lenguaje. Entonces, ¿hasta qué punto no es lo mismo? No, es que... A ver. Que alistemos los cuchillos. A ver, ¿quién da más? Será duelo a muerte con cuchillos. ¿Duelo a muerte con cuchillos? ¿Duelo a muerte con cuchillos? No sé qué será eso. Yo creo que es una imagen de algo que le falta al ser humano. Cuando el ser humano quiere buscar en algo como un aparato, y en este caso un humanoide que esté predicando o que haga una oración, es algo que está complementando o que reemplaza algo que el ser humano no ha querido hacer o ya no lo hace. Entonces es como saciar una sed, y en este caso una sed espiritual. O por ejemplo, ustedes imagínense a un robot confesando. O sea, ¿qué repercusiones traería el hecho de que un robot esté confesando? Pero es que ahí sí ya, digamos, el ejemplo sería, desde un punto de vista teológico diferente, porque por ejemplo la prédica no tienen, no sé, un carácter sacramental que otorga gracia, tal cual como... ¿Qué es sacramental y qué es otorgar gracia? Ya que estamos hablándole a profanos, ¿no? Recuerden eso. Ah, bueno, el sacramento es un signo visible que confiere una gracia. Es decir, es algo que se hace presente, concreto, como por ejemplo, podemos decir el pan de ácimo. Se hace concreto, pero sustancialmente, sustancialmente no es lo que es en su materia. Hay un cambio de naturaleza. Exacto. Gracias. Eso sería un sacramento. Ahora continúen con su verborrea. Bueno, y digamos, la prédica hasta cierto punto no tendría problema. Pero ya digamos, decir que un robot administra sacramentos sería una revolución no solamente de la concepción sacramental, sino de la concepción antropológica ¿De todo? del catolicismo. Digamos, hablándolo así, del cristianismo dependiendo sus casos, pero concretamente en el catolicismo. Eso me acuerda a Futurama. De hecho, Futurama tiene muchos casos de eso, ¿no? Hay un capítulo en el que Bender se vuelve fanático religioso. Se vuelve fanático religioso. Hay otro capítulo en el que Bender está volando por el espacio sideral. Ajá. Y se le crean comunidades en su corteza, en su pecho y en su trasero, y lo consideran a él Dios. Hermanos feligreses, contemplen al que nos ha albergado en su seno. Sí. Y los que están en la parte de atrás se sienten celosos de los de la parte de adelante porque piensan que Bender está más atento a ellos y se genera una guerra. Entonces, incluso, él tiene una conversación con lo que con Diosito, con lo que pues Matt Groening consideraría Dios en la serie. Los guionistas. Bueno, sí, los guionistas. Entonces, pues es muy interesante. Pero bueno, ya finalizado el tema de la noticia, entramos a nuestro tema candente del día de hoy. No entiendo lo que mi compañero Eric me está diciendo, pero no le entiendo y no le estoy poniendo cuidado. Hoy vamos a hablar de algo interesante. El saludo, no se me ocurre nada. Bueno, que eso, ahí sí sale, diría Sergio, esto se corta. Sí, esto sí se corta. Presentamos fallas técnicas. Fallas técnicas, espere por favor.
Bueno, entonces, bienvenidos a Teología para Profanos, este canal de teología que no se le ocurre ningún chiste en algunas sesiones, entonces pues... Eso pues, me gustó. Bueno, entonces, nuestro tema candente del día de hoy es ciencia y religión, compañero Eric. Pues como pudimos ver en nuestra noticia introductoria, el tema de la ciencia y la religión es complicado, ¿no? Desde bastantes perspectivas, sobre bastantes temas. Histórico. Sí, durante toda la historia ha habido conflictos. Y podemos verlo en casos como el cambio de paradigma del geocentrismo al heliocentrismo. Es decir, pensar que el centro del sistema solar es la Tierra, a pasar a pensar que es el Sol, con el querido Galileo y todo este asunto. Copérnico y toda esa gente. Pero ese es un caso en el que ciencia y religión han estado enemistados, pero no siempre ha pasado. Porque, por ejemplo, un sacerdote, si no estoy mal, jesuita, fue el que propuso la teoría del Big Bang, que hoy tantos ateos toman como si fuera su propia religión. Entonces, vemos que la relación entre ciencia y religión, específicamente religión cristiana, que es de lo que vamos a hablar, tiene bastantes matices, tiene bastante sabor y color. Entonces yo iniciaría preguntando lo siguiente, queridos compañeros profanos y oyentes profanos. ¿La ciencia y la religión hablan de lo mismo? ¿Creen ustedes que hablan de lo mismo? Pues no ahora incluso está la distinción de ciencias humanas y ciencias exactas. Entonces se podría llegar a ver que la teología o la religión, más bien la teología es una ciencia enfocada hacia las problemáticas humanas. ¿Cuáles serían las ciencias exactas, entre comillas, y las humanas? Se podría llegar a decir que las ciencias exactas serían como la matemática, la física, química, astronomía, química, biología. Pues Julián, ahí usted que hizo un semestre de ingeniería en la San Marino. En la San Marino. Eso también tiene que ver con el tema de las ciencias duras y las ciencias blandas. Claro. Que por ahí también se denota. Y pues las ciencias humanas son todas aquellas que tienen que ver en relación al hombre y su comportamiento. Filosofía, sociología, teología, antropología. Yo pondría... Y hay algunas que están como en el límite, ¿no? O sea, que están como en ambas. Por ejemplo, la psicología, que aborda la neurociencia y la psicología ya como el psicoanálisis y todo eso. Hay unas que problematizan ese límite, ¿no? Sí. O la paleoantropología, hágame el favor. O sea, eso es una mezcla de un montón de cosas bien interesantes. Pero es que incluso etimológicamente ciencia es conocimiento. Es como el conocimiento, es como aquello que permite que la persona pueda llegar a conocer. Entonces, en ese sentido, todo lo que es conocimiento se podría llegar a conceptualizar como ciencia. Pero me gustaría problematizar el paradigma, como siempre yo todo histórico. Debemos tomar conciencia que el paradigma racional, es decir, que nosotros conocemos a través de la razón, es de moderno, es decir, siglo XVI. Claro, y esa división es propiamente moderna. Y entonces, ¿qué pasó en el momento que eso sucedió? Se degradó la religión como falsa, como no dice, solamente dice cuenticos. ¿Y no? Pero entonces, ¿por qué se empezó a degradar la religión en ese sentido? Pero no solamente la religión, diría yo, cualquier cosa que no pudiera ser explicada mediante el método científico, el método positivo, no entraba. Incluso por ejemplo, en esa época la historia era un método pues, de ciencias duras, más o menos. Y se generó el historicismo y toda cosa no comprobable por medio de la arqueología o por medio de algún dato histórico no era creíble. Sí, y llega, digamos, el punto en el que todo se quiere explicar desde esa postura. Entonces todo tiene que ser racional y lo que no entra ahí no existe. Por ejemplo, que esa es la respuesta a la pregunta que hace David. La religión y la teología caen o sea, se degradan es porque no tienen evidencia física o medible para demostrar eso. Por eso en esa época se empezaron a generar manuales de historia de la iglesia y todo ese asunto para contestar un poco a esa inquietud.
La cuestión también es lo tangible, ¿no? Hasta qué punto el resultado debe ser algo tangible que se palpe. Exactamente. Entonces ahí viene la cuestión de lo cualitativo y lo cuantitativo, que han sido como los métodos para comprender las distintas disciplinas y las ciencias. Que en ese sentido es como la gran, o sea, el gran impedimento que hay para creer en la inteligencia artificial, ¿no? Porque daría resultados cuantitativos, haría sumas y haría un montón de procesos, pero no llegaría, eso es lo que se dice, los que no creen en la inteligencia artificial, que no podría dar resultados cualitativos. Pero ¿cuál sería la diferencia entre uno y otro, Julián? O sea, ¿cómo se diferencia un resultado cualitativo de uno cuantitativo? Eso tiene muchas variables. Pues yo tomo a lo cuantitativo desde la lógica y una lógica matemática, ¿no? Una lógica formal. Y lo cualitativo es desde lo que se puede decir expresar. Como el valor. Exacto. Pero me gustaría problematizar, digamos, el problema es que bajo ese paradigma, lo que les digo, la religión resulta siendo como cuenticos, mitos, y ahí, digamos, dentro de ese paradigma está lo que decía Marx, de que la religión es el opio del pueblo, y la verdad, ese paradigma se puede sostener actualmente. Carolina, no sé qué puedes opinar sobre el tema. Es que yo creo que el problema es epistemológico, es cómo se está accediendo a la realidad. Porque claro, evidentemente si se toma la postura de que se va a acceder a la realidad a partir de las ciencias empíricas, pues se aborda desde las ciencias empíricas y se hace un análisis o se hace una interpretación de la realidad a partir de ese presupuesto del que se parte. Ya si se toma, por ejemplo, desde las ciencias humanas, sea teología, filosofía, psicología, sociología, etcétera, pues va a tener una variable y una comprensión a partir de unos fundamentos. Reducir el acceso a la realidad solamente desde un punto de vista, es decir, ya sea desde el punto de vista empírico, desde el punto de vista humano, es un reduccionismo. Y ahí es donde pues durante mucho tiempo se vio pues esa contraposición, ¿no? Yo estoy a favor de lo que dice Carolina, sorpresivamente. ¿Qué? Se hizo la luz. Señor de los milagros, porque te amo. E incluso daría un ejemplo. El clásico ejemplo de la evolución, que de hecho creo que yo ya lo he dicho. Las ciencias duras, entre comillas, por ejemplo la arqueología, escarbaría y encontraría huesos humanos de hace 300.000 años. Entonces contradeciría la creencia de que el ser humano fue creado hace menos de 10.000 años, como indica la Biblia, ¿no? Las Sagradas Escrituras. Pero de ahí, o sea, a datos, o sea, de datos cuantitativos, como es años y todo este asunto, por medio de métodos como el carbono 14 o otros de datación que yo no conozco, pasar de ahí a decir Dios no existe es un salto que no está bien, porque es un salto epistemológico injustificado, debido a que las ciencias duras lo único que hacen es expresar medidas, años, componentes, etcétera, pero para llegar a una conclusión como esa, que es una conclusión ética o moral o religiosa, para que la persona que vaya a decir eso tendría que salir de su área de ciencia dura a entrar en una ciencia cualitativa. ¿Sí me he hecho entender? Sí, claro. Es como pues nosotros lo entendemos. Es como va a ser un ejemplo incluso más fácil. Por medio de la biología yo puedo decir que si le arranco la cabeza a alguien se muere, ¿no? Sí. Eso es completamente biológico. Pero desde la biología yo no puedo decir si eso es bueno o es malo, porque la biología no me da nada que me diga si es bueno o es malo, porque lo que define si es bueno o es malo es la política, la moral, la ética. Entonces, si yo digo desde la biología, si le arranco la cabeza a una persona se muere, tendría que saltar a la ética y decir, por lo tanto, es malo. En ese sentido, no se puede pensar la realidad solamente desde las ciencias empíricas, porque lo único con lo que nos quedaríamos es con datos y datos infinitos que no dicen nada. ¿Qué es lo que llevaría entonces a estas personas decir,
personas que sean, decir que Dios no existe a base de que el ser humano existe hace más tiempo de lo que dice la Biblia. Serían prejuicios no en cuanto malos, sino preconcepciones epistemológicas que no han reconocido. Además, yo tengo una pregunta. Querer agotar el argumento. Yo tengo una pregunta. Abismal. Hasta donde dé más y donde no da más. Además, en serio, yo quiero saber en qué parte de la Biblia dice eso. Ah, no, pues bueno, era un ejemplo. Ah, bueno. No, es que digamos sí, que es buena hay que hacer claro. como esa corrección, porque es que la Biblia no, o sea, ¿cómo se dice? La narración del cosito, no, la narración de la creación no quiere tener una explicación científica. Entonces, eso es lo que pasa con muchas personas que van a ridiculizar el relato del Génesis y que van a decir es un mito, carece de verdad. No, el Génesis es parte de la experiencia del pueblo de Israel. E Israel nunca quiere explicar cómo fueron sus comienzos. Israel lo que trata de identificar en el relato del Génesis, lo digo según la... Si alguien quiere contraponer mi postura, no es una postura personal, es una postura a partir de una profesora que tenemos en la facultad y que es biblista, que evidentemente tiene sus estudios, etcétera. El hecho... Ella lo que va a decir es que el Génesis no intenta dar una explicación de cómo fue creado el mundo tal cual, porque no había una persona escribiendo mientras Dios creaba, sino hablan de la experiencia de cómo Israel se emancipa, más o menos por decirlo así, del imperio babilónico a través de la conquista del imperio griego, que eso pasó más o menos hacia el 300, bueno, no importa, el hecho es que pasó. Entonces ellos lo que hacen es una explicación de una forma de decir que Dios los adoptó más que querer explicar cómo fue la creación. Sí, digamos, con el ejemplo de la creación, me gustaría, es que es muy curioso cómo las personas creen que fe y razón son antagónicas, son dos polos completamente opuestos. Entonces alguien que cree en la creación no puede aceptar la evolución y viceversa. Además eso es problema epistémico. Sí. Porque, o sea, ¿cómo vas a decir que la religión es estúpida y que el mito de la creación es ilógico? Porque la Biblia dice, porque el Génesis dice que Dios creó así, así, así. Es tonto, o sea, estás partiendo desde una postura que no puede llegar a hacer ese tipo de concreciones. Yo quiero hacer me gustaría hacer una esquematización, como para ponerle un poquito de orden al asunto. Corpus. Y es desde lo que dice un autor que se llama Ian G. Barbour. Ian McKellen. Gandalf. You shall not pass. You shall not pass. Que en su libro Religión y Ciencia precisamente aborda este tema y pone 4 posturas respecto de la relación ciencia-religión. Entonces, él pone 4 posturas que son conflicto, independencia, diálogo e integración. En conflicto se referiría a 2 formas específicamente: el materialismo científico y el literalismo bíblico. Desde estas 2 posturas, que es un poco las que hemos hablado, que sería el materialismo científico, es decir, no necesitamos la ética, la filosofía ni nada, sino solo necesitamos la ciencia. ¿Ustedes han escuchado del señor Carl Sagan? No. El de la serie original de Cosmos. Sí. Y Wanda. Él decía que la sociedad moderna de hoy en día, o sea, una sociedad avanzada y seria, no necesitaría de la religión, ni de la ética, ni de nada de eso, sino solo de la ciencia para proponer modelos éticos y todo eso. Pero, pues, yo lo digo desde mi opinión personal y también desde lo que dice el autor del libro que estoy citando, y es que es absurdo, precisamente por el ejemplo que di. Pasar de, si yo decapito a alguien, lo mato, a decir, si lo mato es malo, ya estoy uniendo la ética y la biología. Y además que la ciencia es siempre neutra, es decir, la ciencia dice solamente esto pasa. Datos. Y no les da un valor. Listo. Entonces, quisiera hacer una anotación ante eso, y es que, ¿qué argumentos tendría una persona para decir
que la religión te quiere sumiso y que viva la ciencia. Pues yo son pensaría... prejuicios, yo digo que son solo prejuicios. Y también, digamos, exacto. ejemplos Lo que históricos. usted dice, incluso estas mismas personas estarían siendo creyentes porque están, o sea, envenenadamente llenos de, no del Espíritu Santo, sino del antiespíritu. sino del antiespíritu del espíritu, sino del espíritu de la ciencia, llamémoslo así, porque lo dicen es porque escuchan. Sí. Porque replican lo que dicen algunos científicos o algunas personas notables, ni siquiera científicos. Ajá. ¿Sí? Entonces, o sea, solamente porque lo dice cierto tipo de científico, ya es verdad. Ya es verdad. Yo creo que eso se puede llegar a comparar con la fe y la razón, como ahorita lo comentaba Sergio. ¿Por qué? Porque en ocasiones, como ya hemos comentado en pocas anteriores, se ve a la fe como algo pasado, que ya no es relevante para nuestra contemporaneidad. Sin embargo, hay que ver que, por ejemplo, la religión todavía sigue siendo un fundamento moral para muchas personas. Entonces, hay que saber distinguir. Entonces hay que saber distinguir entre... Bella, me hizo el caso. Voy a poner un pequeño ejemplo. Entonces, por ejemplo, la ciencia nos puede llegar a dar a entender mediante datos que pudo haber ocurrido el Big Bang. Pero la religión puede llegar a decir, sí, ok, aceptamos el Big Bang, ok. Pero de igual manera eso no implica que el Big Bang contradiga la religión, ya que Dios, como todopoderoso, permite que dicho Big Bang ocurriese y se generara la humanidad. Pero está haciéndome spoilers, joven, porque esa postura va más adelante. Ok. Por ahora estamos hablando de la postura de conflicto entre religión y ciencia. Entonces el materialismo científico es solo la ciencia que va a la ciencia, la iglesia te quiere sumiso ignorante. Otra postura que sería la opuesta, sería la del literalismo bíblico. Total. Y es como, no, es que la ciencia nos quiere engañar, y es que la Biblia dice así, y es que... y asá, y entonces Dios nos creó en 7 días. Y pasan muchas cosas, ¿no? O sea, las dos posturas son generadores de más radicalismo en eso. Exactamente. Como por ejemplo el museo en Estados Unidos, que es el museo ya te doy la palabra, Ángela, dame 5 segundos. El museo del arca de Noé, sí. Que es una congregación cristiana que construyó una réplica, creo que a tamaño real, del arca de Noé. Uy. Porque cree que el relato bíblico del arca de Noé es histórico, sucedió así tal cual, y que la ciencia lo único que hace es meternos ideas satánicas de evolucionismo y no sé qué. Eso sería el literalismo bíblico, que sería la postura contraria. Ángela pidió primero la palabra, señor Juan Esteban. ¡Respete! Obligame, perro. Entonces, ¿qué quieres acotar, Angelina? Pues precisamente es tomar a la postura en los dos momentos, en las dos reduccionismos es lo mismo, tomar su postura como un absoluto. Exacto. O sea, es decir que mi forma de acceder, además que también es ignorancia porque ni siquiera se acercan a estudiar las lenguas bíblicas y la connotación que tiene dentro del pensamiento hebraico, todos los relatos y todo lo que quiere decir pues la Sagrada Escritura, y tomarlo como un absoluto literalista, ¿no? O sea, es irresponsable. Sí, es ignorante, o sea, es ignorante. Ignorancia en el sentido en que no son conscientes de sus limitaciones y sus prejuicios. Exacto, pero además es tomarlo como un absoluto, y el problema es el problema de los fundamentalistas bíblicos que toman la Biblia como literalistas. única... ¿Literalistas? Sí, sí, bueno, que toman a la Biblia como única fuente de verdad tal cual nos viene traducida. Es muy peligroso, o sea, claro. Es muy reduccionista porque pues evidentemente no tendría razón de ser. Entonces que nos cuestionemos y nos preguntemos respecto de la realidad. Exacto. ¿Para Ahora, qué rayos? Rayos y centellas. La segunda postura que propone este señor es la postura de la independencia, que se divide en dos. Salir de la casa de la mamá. Sí.
Esa es la primera, que sería métodos contrapuestos, en el sentido en que ambas posturas tendrían la intención de llegar al mismo fin, o sea que sería la verdad, pero tienen diferentes formas de llegar a ese. Ese sería como el de métodos contrapuestos. No sé si quieren acotar algo. Yo quiero acotar en lo de los fundamentalismos. Es que los fundamentalismos... Pero ya lo pasamos. Sí, pero es que usted no me dejó hablar. Es que los fundamentalismos se dan desde las personas netamente religiosas y las personas netamente científicas. Cientificistas. Bueno, cientificistas. ¿Científicas? No. Sí, cientificistas. Yo nunca voy a olvidar que en un viaje yo estaba por allá en Medallo, me gonorrea. No más grosería, por favor. Y terminamos en el planetario. Y en el planetario estaban dando una película del Big Bang y todo eso. Y yo iba con mi primo, que es demasiado fundamentalista católico. Y él decía... ¿Estaban dando una película de qué? Porno. Sí. Del Big Bang. Ajá. Entonces nosotros salimos bastante contentos, yo por lo menos, y él salió demasiado enojado y emputado porque él dijo, ¿cómo quieren hacernos creer cosas que no ocurrieron? Y yo digo, complejo. ¿En serio? Entonces en ese momento nosotros nos entramos a una discusión de la cual nunca hay salida. Sí, entonces hay que comprender que hay también que respetar los diferentes fundamentalismos de cada persona, claro, y también hay que ver que en ocasiones, como ahorita comentaba Carolina, esos fundamentalismos deben de estar un poco más alejados e intentar de salir de dichos fundamentalismos. Listo. Ahora, seriamente, pregunta seria. Actualmente, la religión cristiana está en contra de la ciencia. No. Depende. No. Depende. Porque es que hay muchas maneras de que ser hay muchas cristiano. posturas, precisamente. Porque por por eso, eso es lo la que pregunta yo, que quiero que responda. lo que yo estoy hablando y haciendo el esquema no es porque yo quiera poner esquemas, es porque es las diferentes posturas que tiene tanto ciencia como religión respecto una de la otra hoy en día. Entonces, hay quienes, por ejemplo, el Papa Juan Pablo II, o San Juan Pablo II, para los que quieran, él decía, él hablaba con un centro científico, creo que Vaticano, algo así, y les decía, la ciencia lo que hace es describir cómo sucedieron las cosas y cómo suceden, pero la religión es la que llena de sentido eso, porque si nos quedamos solo con la ciencia, la vida no tiene sentido, la vida es un proceso químico y etcétera, pero entra la religión o la ética o las ciencias humanas y la complementan y la llenan de sentido. Esa es una postura del cristianismo actual. Y otra cosa es como, pues si uno se pone a ver la historia de la iglesia, ¿no? Es decir, para el siglo de Tommy, O sea, Tomás de Aquino, O sea, el sea, siglo XII, ¿no? 13, 12, 14, 12, 14, 13, mira, 14. 13. Ah, Escolástica. sí. 20.000 antes de Cristo. Bueno, continúa, El hecho por favor. es que pues ya existía una relación entre lo que era la religión y la ciencia, pues muchos, hablando pues de personas concretas que hacían avances, por ejemplo, San Alberto Magno, que se reconoce por su labor, es que no recuerdo bien, la voy a buscar, pero se reconoce San Francisco por su... con la botánica. Y San Alberto con la biología, ¿no? La biología en general, sí. La biología en general, exacto. Entonces, como que uno ve representantes importantes de la iglesia y uno se da cuenta que no siempre, o sea, como que es un mito decir que se satanizaba los avances científicos, biológicos, etcétera, porque no es cierto. O que la Edad Media es la época del oscurantismo y la ignorancia y pues, eso es carreta. Sí. Exacto, entonces pues digamos que observando estos puntos de vista o estos momentos históricos o estos personajes históricos, mejor dicho, pues nos damos cuenta que en muchas ocasiones no hubo como esa contraposición. Habrán otras ocasiones, porque la historia es mucho más amplia, en que sí hubo contraposición en la ciencia, pero pues ¿qué podemos hacer así en la historia? También otra parte de este diálogo de independencia es que
ambos, uno era que ambas partes iban a buscar el mismo objeto pero con diferente forma. La otra postura es que ambas van a buscar el mismo objeto pero lo describen de diferente forma. O sea, digamos, la ciencia se acerca a la realidad midiéndola, cuantificándola, etcétera, y las ciencias del espíritu o humanas lo que hacen es describir sus cualidades y su valor, digamos, como que es bella, como que es perfecta y todo eso. La ciencia no puede decir nunca que algo es bello, porque lo bello es subjetivo, etcétera, etcétera. Ahora, ese sería el segundo paradigma de independencia de ambas áreas. La otra sería la del diálogo, en la que ambas intentan no oponerse, sino complementarse al momento de hacer una descripción. Por ejemplo, bueno, no, ese sería para más adelante. ¿Quieren decir algo sobre este del diálogo? Claro, y es que a mí digamos que me parece que esa postura sí y no. Es decir, hasta qué punto tiene también esos límites. Porque a veces pareciese que como debe haber un diálogo entre ciencias empíricas y ciencias humanas, entonces toca, mejor dicho, mezclarlas hasta el punto que pierda su propia lógica, ¿no? O sea, es como sí, o sea, sí tiene que existir ese diálogo porque pues tampoco puede haber un total separatismo, iba a decir. Liberación. Hostil. Separatismo liberal. Un separatismo liberal hostil, así que ni tú te tocas ni yo te toco porque pues las ciencias en últimas pues están estudiadas o están sí trabajadas por los seres humanos, entonces sería como cuartear al hombre, ¿no? Pero igual tampoco como tratar de hacer una mezcla tan absurda como la otra vez escuché como que el relato del Génesis, lo escuché, fue un comentario popular, entonces no tengo fuentes, pero tampoco dudas al respecto. Y era como que el relato del Génesis hablaba sobre la evolución del hombre. Entonces ya es como tan manipulado para que quiera decir algo que no dice, ¿no? Sí, o sea, entonces yo creo que sí, o sea, como que sí debe haber un punto de diálogo, pero resguardando la distancia. Los límites, teniendo en cuenta que hay límites. Ok. Sí, yo estoy creería, totalmente de acuerdo, creo. Yo creería volver a las fuentes. Amén, a los padres. A los padres. No, aquí traigo a colación, a partir de esta discusión, lo que eran las artes liberales, ¿no? Que era el trivium et quadrivium. Entonces, las tres primeras hacen referencia a la elocuencia, que es la gramática, la dialéctica y la retórica. Y las otras cuatro tienen que ver con la matemática, la lógica, que son la aritmética, la geometría, la astronomía y la música. Entonces, si nosotros evidenciamos ese panorama con lo que nos presenta Eric de la fase dialogal y la de más adelante, que es la integradora, pues eso ya está desde un momento, ¿no? Y yo creo que lo que el mundo moderno nos presenta es que cada vez seamos, o sea, que estrictamente nos encarrilemos en una línea, ¿no? Y hemos dejado eso tan bonito que es ver el conocimiento en su totalidad, porque lo hemos fraccionado y lo hemos encasillado en partes. Sí, inclusive, pues, no sé si me adelanto un poco a lo que va a decir Eric, pero sí, para el sabio del medioevo, no es que Dios creó y entonces el mundo es así, no. El mundo es así porque Dios lo creó y entonces también descubrir esas cosas naturales o de las ciencias duras que llamaríamos hoy en día era también una manera de contemplar el misterio de Dios. También teniendo en cuenta, ojo, retomando lo que dice Carolina, hay cosas en las que una postura no puede ceder ante la otra. Total. O sea, hay cosas que la ciencia dice y la religión no puede aceptar porque va en contra de lo que está postulando. Por ejemplo, la transubstanciación. Exacto. ¿Cómo usted comprueba que en la hostia, en la misa, ahí está Dios? No se puede, porque la comprobación no es física medible. Ahora, la ciencia tampoco puede meterse a decir, eso no existe, no, porque
es su límite, o sea, y no necesita meterse ahí, es algo complejo. Pero ahora entonces la última que es la integración, que esta yo creo que sí la han escuchado, son ejemplos como la teología natural. Okay. ¿Qué opina Sergio, que está haciendo ahí jetas? ¿Qué opina usted sobre la teología natural? Yo soy un fan de la teología natural. A mí no me gusta, porque digamos, a mí personalmente no me gusta porque está en un limbo y termina la final diciendo nada. Bueno, explíquela ahora que usted está diciendo que no le gusta. La teología natural se supone que es buscar a Dios, pero sin recurrir a la fe, es decir, solamente por medio de la razón. Esta disciplina estuvo en boga... siglo XX, ¿no? No, siglo desde XIX. Toda la vida. Sí, pero digamos, el furor fue en el siglo XIX. Su efervescencia. Exactamente, y fue ya con la crítica que se le hizo a la religión, entonces se buscaba crear una religión natural en la cual cabrían todos los hombres y no habría necesidad de recurrir a una iglesia o algún tipo de revelación, sino que sería una religión lógica. Ejemplo de eso sería Kant, sería Hegelcito, sería Fichte con ese sí es pura teología natural. El romanticismo es pura teología natural. Sí, inclusive este tipo de planteamientos teóricos le llamó la atención a los creyentes porque era también como una manera de defender la religión frente al ateísmo. De hecho, Santo Tomás de Aquino hace un poco de teología natural. Sí, pero digamos que mantiene su distancia. Es lo mismo. Perdón. Mantengan su distancia, por favor. Estire los brazos. Es que el asunto de pero no me dejó hablar. Bueno, perdón. Entonces, lo que pasa es que el problema de la teología natural es que está en los fundamentos, ¿no? Sobre qué se hace teología propiamente, bueno, hablando de teología cristiana. Si Dios es el que se revela, entonces, claro, se revela y obviamente el hombre puede acceder a él por medio de la razón natural, pero siempre llega hasta un punto la razón natural y se queda corto pues ante la revelación, que es como el fundamento que se da en los tratados de teología, ¿no? No es hablar desde lo que el hombre cree que es Dios, sino más bien desde lo que él mismo ha manifestado. Eso era lo que yo iba a decir, o sea, estamos conectados. El asunto... Esto es histórico, es decir, que ellos no se pongan de acuerdo es histórico. El asunto de la teología natural y el límite que pone el cristianismo es porque el cristianismo cree en la revelación. Pero, por ejemplo, para los griegos no había problema con eso. De hecho, la de ellos era una teología natural. Ahora, hoy en día, ¿cómo se podría hablar de teología natural? Bueno, hoy en día, el ejemplo que va a dar no es tan de hoy en día, ¿no? Es de Runner, que murió hace toda la vida. Él murió en el 80 y algo, o sea, pero ese señor es muy actual. Él decía, por ejemplo, que Dios, conciliando un poco esto de creación y Diosito y evolución, él decía que Dios sería la causa primera, o sea, el que haría que la existencia llegara a existir, valga la redundancia, pero él directamente no intervendría en la naturaleza para que sucedan cosas, sino que él al momento de crearla la hizo para que se produjeran cosas y a la vez la estaba sosteniendo para que siguiera existiendo. Y bueno, él habla de un montón de cosas sobre la creación y todo eso que hablaremos en nuestro podcast de cristianismo y evolución. Pero el punto es que hoy en día se puede hablar de teología natural, aunque a Sergio no le guste. Sí, pero es que, o sea, como y que... aunque a Carolina no le guste. No, o sea, no estoy como totalmente de desacuerdo con lo que dice Eric, pero es decir, los límites, el punto está en los límites, porque sí, pero ¿cuál es el objeto de la teología? Dios en cuanto a la revelación, hablando de teología cristiana, ¿sí? Entonces, como el objeto de la teología, su objeto de estudio es Dios en cuanto a la revelación, a partir de solo la razón se podría llegar a decir algo de ese objeto de estudio, que es la problemática que va a colocar Gregorio Nacianceno en los primeros siglos del cristianismo, y es
Bien, ¿hasta qué punto mi razón y mi lenguaje puede llegar a decir algo de Dios y hasta qué punto mi razón y mi lenguaje no pueden abordar el misterio? Porque el hecho de digamos, estipularlo como, bueno, tú no lo estás hablando en términos de absolutos, yo lo sé, pero digamos que si uno pudiese decir que, ya corto, que lo estipuláramos en absolutos, pues habría un reduccionismo. Creo que eso se podría... Una tecnificación. Creo que eso se podría llegar a ver incluso como si fuera filosofía de la religión, ¿no? Depende del tipo de filosofía de la religión. Exacto, porque... Podcast de filosofía de la religión. Porque la filosofía de la religión lo que busca es como que comprender a Dios de una manera netamente racional. Y hasta acá llega mi intervención, los quiero mucho y le cedo la palabra a mi querido hermano en Cristo, David. Davidcito. Hermana sus patas. No, mentiras. Bueno, conclusiones hasta ahora, Sergio. Pues sí, que la fe y la religión no se pueden ver como completamente opuestas, sino que son dos maneras de ver la vida que inclusive se complementan. Que, aunque, digamos, personalmente en mi caso, yo tengo mi fe y también yo utilizo mi razón. Y pues estoy estudiando teología, es decir, un punto en el cual las dos se encuentran. Listo, Julián. La fe y la ciencia no tienen... ¿Qué? ¡Ay, Dios mío! Nuestro hijo yo ya iba a quemar esto. O sea, magnífico. No, la fe y la ciencia no chocan. Yo creo que hay que construir puentes y eso lo hace el diálogo. Y mi invitación también es a explorar otro tipo de conocimiento, porque muchas veces nos encasillamos en lo meramente lógico o en lo meramente expresivo en cuanto al hombre. Entonces aquí traigo a colación las 7 artes clásicas: la arquitectura, la danza, la escultura, la música, la pintura, la literatura y en nuestra modernidad el cine, la fotografía y hasta el cómic. Listo, Juancito. Sí, señor. Acá uno la pasa muy bueno, ¿no? Yo puedo llegar a comprender que la religión y la ciencia pueden tomar cada una un poquito de la otra, pero hay que saber guardar las distancias, porque la ciencia puede llegar a complementar algo de la religión, pero no puede llegar a justificar todo. Entonces, alabado sea el Señor. Listo, Eric, Julián. Yo creo que lo más importante, yo no creo en la verdad, ni en absoluto, ni nada de esas vainas, pero creo en el diálogo. ¿Qué es la verdad? ¿Cómo le digo, Pilato? Yo creo que lo importante es tener conciencia de los presupuestos que uno tiene al momento de pensar. O sea, desde qué perspectiva estoy pensando y qué finalidad tengo al pensar de esa manera. A la vez de conocer la postura del otro. Si yo voy a criticar o voy a replantear la postura del otro y la mía, pues debo conocerla. Entonces, cada quien crea lo que le venga en gana, pero sea consciente de sus fundamentos epistemológicos. No digan eso de mi mamá dice, el que hace el que se le da la gana es el diablo. El patas. Entonces estoy diciendo Carito, que pueden creer en el diablo. Recuerda que el diablo es porco. Pues yo creo que la fe no, ¿cómo es que es? La razón tampoco. La ciencia. Una hora hablando de este tema. Si tuvieras fe con La un granito de ciencia, mostaza. esto dice el señor. Bueno, la ciencia y la religión tienen puntos de encuentro, pero igualmente no se pueden establecer como un absoluto por su forma de acceso a la realidad. Y es tonto hacerlo. Amén. Bueno, listo. Entonces, como dice Héctor Lavoe, todo tiene su final. Y pues nada, muchas gracias Carito y Julián por venir a acompañarnos. Esperamos tenerlos pronto acá en nuestras grabaciones. Carito, esperamos tenerte en nuestro tema sobre aborto. Total. Y homosexualismo. Va a haber acá cuchillo. Sí, cuchillo. El llanto y el rechinar. Listo. Entonces, muchas gracias también a mis compañeros de mesa por participar. Queridos profanos, nos despedimos muy tristemente porque lastimosamente somos seres humanos y necesitamos dormir como cualquier persona en esta vida. No somos gente insensible que no trabaja. No, perdón. Trabajar, no trabajar. ¿Nosotros?
Que no solo trabaja. Tenemos trabajos que hacer y tenemos cerveza que beber. Entonces, muchas gracias. Esperemos seguir acompañándolos a ustedes a crear un poquitico más de conciencia. Conciencia teológica. Y desmitificar muchas cosas que tenemos sobre las religiones y otras cosas. Sí, señor. Muchas gracias. Entonces recuerden que estamos en Instagram, en Facebook y pues en YouTube, que es donde están escuchando esto. O Spotify. Y Spotify también estamos. Entonces muchas gracias, compañeros. Chao, nos vemos después. Besitos, muchos besitos. Chai, Besitos, chai, besitos, más besitos. ¡Mua!